Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Vemos cómo los planes del Señor, que son personas, siguen abriendo y conociendo nuevas dimensiones acerca de la fe. Y eso sucede con los apóstoles. Por supuesto que conocían a Dios, a Jesús, y ahora, guiados por el Espíritu Santo, iban a conocer, escucha, nuevas dimensiones acerca de su fe. Había mucho que reflexionar, mucho que pensar, todo esto que pasó con Jesús, la resurrección, toda esta gran clave de lectura para sus escrituras y todo lo que habían aprendido, incluso todo lo que vivieron con Jesús, había que meditarlo y pensarlo. Y todo lo que estaba pasando. Y así sucede. Dios siempre nos tiene que enseñar nuevas dimensiones de fe. Porque ¿qué estorbaba estas nuevas dimensiones de fe? Por supuesto, los códigos de pureza establecidos por la poderosa tradición sacerdotal, que decía quiénes eran las personas a las que se les debía hablar y quiénes no. Y ellos habían leído y enseñado la ley en clave de separación, los judíos y los gentiles. Era una clara división que nadie debía atravesar. Pero recuerda, son divisiones de la tradición, de las lecturas de las escrituras, especialmente de la poderosa tradición sacerdotal, pero no de Dios. Entonces, estas divisiones que para ellos eran impenetrables, imbatibles y que eran correctas y debidas, vemos que Dios hace a un lado todas esas divisiones. Era demasiado para él. Nosotros vivimos en un mundo, por supuesto, dividido, categorizado, lleno de niveles y subniveles. Entonces, categorizando y dividiendo a las personas, y eso es el mundo de los imperios. Si algo hacen es dividir y categorizar a las personas correctas, incorrectas, deseables, indeseables, puras, impuras. Ellos, si algo habían aprendido es que los gentiles están fuera de los planes del Señor. Y nada más lejos que eso. Dios siempre había pensado en todos, no solo en un grupo especial de personas. Ese pueblo en realidad era una señal de este gran pueblo de Dios que se estaba juntando. Entonces nos dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano. Es interesante cómo comienza eso. El mundo estaba gobernado por el imperio. Incluso ahora nos llevan a esta ciudad que tiene el nombre de César, dedicada al César. Y estaba establecida, y este mundo se gobernaba a través de todas estas poderosas guarniciones donde se resguardaba el reino. Pero el reino era más allá de un aparato extraordinario de guerra, sino también era cultura, eran valores, eran categorías que habían y dominaban el mundo entero. Entonces, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, que era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Esto es un dato interesante porque en el mundo, del imperio, se les concedían ciertas concesiones y libertades, de culto y de creencia, especialmente a los judíos y las sinagogas, que hablaban de la ley, hablaban del Dios de la ley. Entonces, en el mundo de la sinagoga estaban los judíos de nacimiento, después venían los judíos convertidos y después llegaban ya los temerosos de Dios, que se identificaban con el Dios de Israel, con el Dios de los patriarcas, con el Dios de los profetas, y se acercaban a ese Dios. Sin embargo, no llegaban al grado de convertirse. Y esto era un hombre, un temeroso de Dios. Entonces, y es significativo, un oficial romano acercarse al Dios de Israel, y para eso tenía que abandonar o hacer a un lado a todos sus dioses para entender que el Dios, de Israel tenía algo para él. Entonces, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos
los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y esto debió ser escandaloso, especialmente para los apóstoles, porque finalmente los apóstoles venían a la fe con todos sus prejuicios. Y cuando uno va avanzando y creciendo en la fe del Señor, va haciendo a un lado todos estos prejuicios y estos imaginarios religiosos. Entonces, esta lectura era escandalosa. Un oficial romano orando a Dios. ¿Cómo es posible? Pero aún más escandaloso, incomprensible era que Dios le contestara, que Dios se revelara. Mira, todas las cosas que tenía que enseñarle a los apóstoles. Para los apóstoles eran apóstoles del pueblo de Israel, eran llamados para el pueblo de Israel, pero nunca entendieron que incluso el mismo pueblo de Israel es una señal grandiosa del gran pueblo de Dios, de todos los que vendrían, de todo el pueblo de Dios. Dios los usa a ellos para llamar a otros, pero finalmente ese llamado se lo quedaron para ellos y dijeron, el Dios de Israel es solo para nosotros. Y entonces tiene que venir Jesús y tiene que venir su revelación para mostrarles que los planes de Dios van más allá de nosotros mismos. Entonces, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Escucha esto. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Escucha eso. ¿Qué tienen que ver los ángeles de Dios con los gentiles, especialmente con los romanos, con aquellos que tienen dominado al mundo? Entonces, estos relatos, por supuesto que conmovían, perturbaban lo que ellos asumían como correcto, como cierto, como verdadero, que hace un ángel de Dios en la casa de un gentil. ¿Qué hace un ángel de Dios ahí? Eso debe ser un error, eso no debe ser cierto. Entonces, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. ¿Cómo lo llamó por su nombre? Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres?, le preguntó el ángel, y el ángel contestó, Dios ha oído tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Mira cómo los planes del Señor son personas. Y vemos cómo Dios va enlazando a los apóstoles y de ahí llama y enlaza a los apóstoles con Saulo, y luego Saulo lo enlaza con Esteban y luego con Felipe, y empieza a enlazar todas estas personas. Nadie imaginaba eso, cómo enlaza la conversión, escucha, de Saulo con Ananías. Y ahora va a enlazar la conversión, escucha, de Cornelio con Pedro. Y Pedro tenía mucho que aprender de la conversión de Cornelio. Así como Ananías tuvo mucho que aprender de la conversión de Saulo. Escucha, siempre tenemos que aprender de la vida de otros. Cuando no solamente reconocemos que Dios es por supuesto que está en el cielo, por supuesto que está en nosotros, que Dios está en nosotros. Escucha esto, y esto es muy, muy importante. Dios está en el otro. Tenemos mucho que aprender, de Dios en el otro. Entonces, cuando escuchamos su historia de Dios, es grandioso, es fantástico. Ahí Dios tiene mucho que mostrarte. De la misma manera como Dios tuvo que enseñarle muchas cosas a Ananías, que se entendía moralmente superior y Señor, no sabes quién es Saulo y todas las cosas que ha hecho, no sabes lo que pasó con él y cómo es posible. Ve y pones las manos y que reciba la vista. Así como Ananías, escucha, tuvo mucho que aprender con la conversión de Saulo, así Pedro iba a tener mucho que aprender de la conversión de Cornelio. Ahora veo claramente, nos va a decir más adelante, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres
como dice, como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 sirvientes de su casa, a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales, y les contó todo este sueño. ¿Qué lección tenía que aprender? Pedro no imaginaba lo que viene. Así sucede con Dios. No imaginamos. Siempre nos sorprende. Recuerda, tenemos mucho que aprender de la conversión de otros. Por eso es fantástico cuando te reúnes con otros creyentes, otros hermanos, otros que buscan a Dios y escuchas su testimonio, su historia con Dios. No, wow. No. Todo lo que podemos aprender y nos maravillamos. Señor, ¿cómo fue que llegaste a la vida de esa persona? Y siempre entendemos que es el Dios de la iniciativa. Entonces, vámonos a Hechos 10 y nos dice Cornelio que Dios, que tenía mucho que enseñarle a Pedro, vamos, a través de la conversión de Cornelio. Pedro trataba de descifrar la visión. Por supuesto, trataba de entender muchas cosas que Dios le había mostrado. Nos envió Cornelio, un oficial romano, un ángel santo, le dio instrucciones para que vayas a su casa. Seguramente fue un momento de mucha confusión. ¿Cómo es posible? Y seguramente no. ¿Cómo crees que vas a ir a la casa de un gentil? Aquellos que son inmundos y impuros, y mucho menos un romano. Y mira de quién estamos hablando, un oficial romano. Recuerda todo lo que han hecho con nuestro pueblo. Recuerda todo lo que está pasando. ¿Y cómo es eso de que Dios le habló y Dios le envió un ángel para que tú fueras, Pedro? Qué gran confusión para él. Seguramente estaba pensando, y tiene que ser el Espíritu Santo y decirle, sí, yo he hablado con él y ve con ellos. Sí, ve a Cornelio. Por supuesto que él no quería ir. Sus prejuicios, sus imaginarios y sus códigos de pureza, por supuesto que no lo iban a llevar ahí. Por el contrario, iba a negarse a esa invitación de Cornelio. Sin embargo, el Espíritu Santo le mostró, ve con ellos, ve ahí a esa casa. Tienes mucho que aprender. Y por eso luego los creyentes les cuesta mucho trabajo aprender de otros creyentes, como los enseñaron en su comunidad, su iglesia, su asamblea, su denominación, de una manera de creer y leer las Escrituras. Cuando empiezan a ver otras maneras de creer, otras maneras de entender la fe y las Escrituras, eso les resulta, complicado, perturbador. No, eso está mal. Y el miedo, a lo diferente, a lo que es diferente, los empieza a aislar. Y muchos creyentes se privan de muchísimas bendiciones. Hay muchas personas, muchos creyentes, escucha, que tienen mucho que aprender, mucho que enseñarnos. Tienen mucho que enseñarnos y mostrarnos todo lo que Dios ha hecho en su vida, y siempre terminamos maravillándonos. No solamente lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en su fe, en su familia, en su iglesia, en su congregación, en todo lo que están emprendiendo. Hay mucho que aprender siempre en la obra de Dios. Y Pedro iba a tener que hacer a un lado sus prejuicios, sus escándalos, sus limitaciones, porque cuando decimos yo no voy a ese lugar, yo no hablo con esa persona, yo no leo ese libro, lo único que está sucediendo es que nos estamos imponiendo limitaciones que no vienen de Dios, que nada tienen que ver con la piedad o la vida cristiana o nada de eso. Nos limitamos. Es como cuando tú tienes que ir a una reunión, y como una persona madura, reaccionas como una persona madura, y dices, pues no conozco a nadie, entonces yo para qué voy. Wow. De eso se trata. Esa es la oportunidad, precisamente porque no conocemos a nadie. Hay mucho que conocer y mucho que aprender.
y tú también tienes mucho que compartirles. Pero como todas las personas, adultos maduros, dicen, no, yo no voy a esa reunión porque no conozco a nadie y no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a decir, y mejor me quedo en mi casa. Nos perdemos de muchas bendiciones. Finalmente Pedro accedió, y solo porque el Espíritu Santo lo convenció. No, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Es inmundo, son impuros, ¿qué van a decir de mí? Y yo, Pedro, ¿qué hago ahí? Escucha esto es de colección. Yo no voy a ese lugar porque va a comprometer mi fe. Entonces tu fe se compromete porque vas a ciertos lugares y hablas con ciertas personas. ¡Qué fragilidad de fe! Entonces, si no, mejor no salgas de tu casa porque la fe que has recibido o tienes o te han enseñado es muy, muy frágil, cuando es todo lo contrario. La fe es vínculo con Dios. Es una nueva manera de relacionarme con Dios, conmigo mismo y con los demás. Y si algo hace la fe es que podemos vincularnos, podemos aprender de otros, especialmente los creyentes. Y déjame decirte esto, y los no creyentes también tienen mucho que enseñarnos. Finalmente Pedro fue. Entonces pasaron muchas cosas y les habló del Señor. Y así es, cuando tú llegas a lugares que tú decías, no, mejor no conozco a nadie, ¿para qué voy? Y ya después vas y te das cuenta la bendición que había ahí reservada. Y empiezas a pensar y a considerar, y si no hubiera venido, me hubiera perdido de toda esta bendición. Entonces, eso fue lo que sucedió con Pedro. Se dio cuenta, yo no iba a venir. Solo el Espíritu Santo me tuvo que enseñar y decirme y mostrarme toda la bendición que estaba aquí lista, especialmente porque Él era el líder de los apóstoles. Él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Recuerda que la iglesia de Jerusalén es la primera comunidad cristiana. La iglesia de Jerusalén, entendiendo la iglesia de Jerusalén como la suma de distintas como pequeñas casas, pequeños estudios, la iglesia doméstica que se reunían. Sumadas todas ellas es la iglesia de Jerusalén, pero él estaba al frente. Entonces la iglesia, escucha, nunca va a ir más allá de sus líderes. Si Pedro insistía en sus prejuicios, sus imaginarios religiosos, y yo no voy a esos lugares, y yo no hago esto y aquello, yo no acepto nada, al respecto, que no diga la palabra de Dios. Déjame decirte, la iglesia va a ser así. Entonces las iglesias no van más allá de sus líderes. Entonces eso estaba sucediendo con Pedro. Pedro no aceptaba y no iba a ningún lugar, pero las cosas se estaban poniendo complicadas. Y todos miraban a Pedro, todos estaban esperando lo que hacía. Y esto que pasó fue inesperado. Porque Dios los mandó no solamente a Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta señal grandiosa, este punto crítico de inflexión que Pedro, así como la conversión de Saulo, esto era importante, se abría la puerta. Él como líder le estaba enseñando, hay mucho que aprender afuera, hay mucho que conocer. Son oportunidades que Dios está abriendo para nosotros. Entonces Pedro finalmente, superó sus prejuicios, sus miedos, sus imaginarios religiosos y finalmente llegó. Y mira lo que dice cuando vio y reconoció toda la bendición que había ahí. Y nos dice, versículo 34, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos, wow, como yo. Veo con claridad que Dios no acepta a todos, le habla a todos, no como yo, veo que Dios no es como nosotros, y esto es la mejor noticia de todas, que Dios no es como nosotros. Veo con claridad que Dios, no muestra favoritismos como yo. Yo no quería venir a este lugar. Solo el Espíritu Santo me convenció, que viniera, pero mis prejuicios, mis imaginarios, mi formación cristiana, mi iglesia,
Vamos, ¿qué pasa con tu formación, vamos, religiosa? ¿Es algo que te impulsa o te ancla, vamos? Porque la formación religiosa que recibimos puede convertirse en un ancla, en un estorbo. Y no nos deja ir a ningún lado, no nos deja avanzar a nada, no nos deja crecer. Entonces la formación que recibimos es un ancla o es un impulso. Es un impulso a crecer, a conocer, a considerar, a valorar, a honrar, a respetar, a tolerar. Eso es un impulso, pero hay formaciones cristianas que no nos dejan avanzar. No vayas acá, no leas esto, no hagas esto, esto está mal, eso no es de Dios. Entonces esa formación se está convirtiendo en un estorbo, en un ancla, en un contrapeso. Y esos son los prejuicios. Son contrapesos que no nos dejan avanzar. Por eso tú como creyente eres responsable de tu fe y tienes que dejar todo eso. Porque Dios nos está llamando a conocer nuevas personas. Cuando se habla de hablarles a otros, déjame decirte que esos otros están ahí alrededor de nosotros. No tenemos que ir a buscarlos, por supuesto que no, están ahí, siempre delante de nosotros. Nuestro prójimo está ahí. Entonces lo que se trata es que tú y yo seamos prójimos para ellos. Y mira, ahora veo que Dios no tiene favoritismos. Eso dijo Pedro. En cada nación tuvo que hacer a un lado todos sus prejuicios. Romper, los límites de Jerusalén, de Judea hasta ahí, ya no más. Los samaritanos, por supuesto que no, y los gentiles menos. Entonces tuvo que romper los límites de Jerusalén, de su formación, de su tradición, los tuvo que romper y hacerlos a un lado. Porque Dios le estaba mostrando muchas cosas. Los planes de Dios son personas y van mucho más allá de nosotros. Y las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros van más y más allá, vamos, de lo que imaginamos. Imagínate que Dios, esté limitado a nuestros planes. Dios, por supuesto, que tome en cuenta nuestros planes. Son importantes para Él, pero sus planes son mucho más grandes que los nuestros. Entonces, Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación, Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Vamos a definir esto, vamos a significar ciertas ideas. Cuando se habla de temor, tiene dos acepciones. El temor es, en su acepción religiosa, es tenerle miedo a Dios. Y por supuesto, eso es universal. Es algo natural. Pero cuando se habla, su acepción espiritual es conocer a Dios. Son dos acepciones. La acepción religiosa es temer a Dios, es tenerle miedo. Y eso es universal y nada más natural que eso. Pero cuando se habla de temer como conocer a Dios, es algo sobrenatural, es algo espiritual. Y después viene a hacer lo correcto. En su acepción religiosa significa ser una buena persona. Y déjame decirte que hay muchas buenas personas que no les interesa nada de Dios. Entonces, hacer lo correcto sería ser una buena persona. Sin embargo, cuando se habla de temer a Dios, vamos en su sentido espiritual, conocer a Dios, y cuando conoces a Dios, ahora sabes lo que le agrada a Dios, y eso es hacer lo correcto, obedecerlo, conocerlo. Eso tiene que ver, son dos acepciones. Entonces, lo que Pedro descubre, pues no es esta acepción religiosa de tenerle miedo a Dios, que es universal y bastante natural, y pretender ser una persona piadosa. No, lo que él descubre dice, ahora veo que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto, a los que ahora le conocen y saben lo que Dios ha establecido. Este es el mensaje de la buena noticia. ¿Cuál es el mensaje de la buena noticia?
que el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, va más allá de los límites de Jerusalén, en cada nación. Él acepta a los que le temen, a los que quieren conocerlo y hacer lo que Él dice, no lo que ellos aprendieron. Esto es una buena noticia. Mira, entendió que ahora llevar esta buena noticia a un hogar de gentiles, romanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Seguramente se preguntaba Pedro, pero dice, ahora veo con claridad que Dios no hace acepción de personas como nosotros, que Dios no hace, favoritismos como nosotros. Esos son categorías del imperio. La acepción de personas, los favoritismos, el clasismo y el racismo, eso viene del imperio, pero Dios no hace acepción. Ahora, ¿qué lección para él? Escucha, así como Ananías, tuvo mucho que aprender de la conversión, de Saulo, así Pedro ahora tiene mucho que aprender de la conversión de Cornelio. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo para ellos. Para ellos, ¿qué entendían antes? Ya vimos estas dos claves de lectura fundamentales, temer y hacer lo correcto. Para ellos, ahora nos dice, antes ellos habían escuchado una y otra vez, hay paz con Dios cuando temes a Dios, cuando haces lo correcto, y eso no es ahora, ¿entiende? ¿Quién hizo la paz con Dios? ¿Quién hizo posible, acercarnos a Dios, bendiciones de Dios para todos? Acceso a Dios para todos y perdón de Dios para todos. Eso significa la paz con Dios y solo fue posible con Jesucristo. Él fue quien hace posible todo esto. Escucha esto. Pedro fue discípulo de Jesús 3 años. Fue llamado a ser apóstol, pero después vino algo terrible. Asesinaron a Jesús, no entregó su vida, no, se la arrebataron y fue asesinado, pero al tercer día resucitó. Entonces, todos estos eventos, toda esta situación, esencialmente la resurrección, lo llevó a mirar todo lo que aprendió con Jesús de otra manera, en clave de resurrección, en clave de vida eterna. Jesús no estaba hablando de aquí. Jesús siempre habló en clave de vida eterna, todo lo que nos enseñó. Entonces ahora Él está resignificando todo eso. Y ahora puede incluso enseñarlo en clave ceremonial. Él es la paz con Dios. Él es el acceso a Dios. Él es la ofrenda a Dios. ¡Wow! Ahora puede resignificar todo eso que antes veía, y escuchaba y lo confundía. Y cuando murió quedó aterrorizado y se fue. Pero cuando resucitó, Él regresa y entiende y conoce a Jesús de otra manera. Y ahora entiende el mensaje de otra forma que está disponible para todos. Y ahora Dios ha abierto, la perspectiva, la dimensión, el horizonte de los planes de Dios. Para ellos su horizonte, pues nada más era Jerusalén, Judea y no más de ahí. Mira los planes de Dios hasta dónde van. Mira el horizonte de Dios. Es enorme. La visión de Dios va más allá. No imaginaba que esa tarde él iba a terminar en la casa de Cornelio, un oficial romano, predicándole a él y a su familia. Y nos dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien yo conocí, fui discípulo 3 años, conocí y vi y sufrí cómo lo ejecutaron, pero también me gocé con la resurrección que lo cambió todo. Entonces todo lo que dijo se entiende en otra dimensión, una dimensión, que lo abarca todo en clave de vida eterna. Él es la paz con Dios, Él es el acceso a Dios. Entonces lo está diciendo en clave ceremonial. ¿Cómo pudo, resolver toda esa enseñanza que lo confundía, toda esta situación que lo hizo temer y huir? Y ahora, a través de la resurrección, presentaba a Jesús de esta manera en clave ceremonial.
nos dice, para el pueblo de Israel hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. Y vaya que es así. Por eso estoy aquí, porque Él es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es impresionante ahora escuchar a Pedro así, hablando de Jesús, hablando de su ministerio en Galilea. Por supuesto que él se identifica, comenzando desde Galilea. Él lo conoce muy bien porque dice, yo ahí fui llamado para seguir a Jesús. Y por supuesto nos dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Pedro entiende que todo esto lo conocen a él. Se conoce y todas estas, todo lo que hizo, y enseñó Jesús, empezó a correr rápidamente y llegó a lugares muy especiales. Y ahora él está retomando lo que ellos saben y ahora lo está cerrando en la persona de Jesús. Él es el Señor, Él ha sido ungido de Dios. Y cuando está diciendo, fue ungido, lo está señalando como el Mesías. Entonces, Pedro, acuérdate, tenemos mucho que aprender de la conversión de otros. Tenemos mucho que aprender de lo que está pasando con otros. La enseñanza no se limita a nosotros, sino, pero es de otra iglesia, grandioso. Oye, ellos entienden la ley y las escrituras de otra manera, fabuloso. Hay mucho que aprender. Entonces, Pedro trataba de descifrar la visión y envió a Cornelio, un oficial romano. Un ángel santo le dio instrucciones para que vaya a su casa. Pedro vio con claridad que Dios no muestra favoritismos, acepta a los que le temen. Este es el mensaje de la buena noticia. Paz con Dios por medio de Jesucristo. Acceso a Dios por medio de Jesucristo. Él abrió el camino. Todas estas ceremonias señalaban esta gran ceremonia de Jesús. Todos estos sacrificios señalaban este gran sacrificio, que él le fue arrebatada su vida, pero Dios usó eso para abrir el camino para todos nosotros. Entonces, dice, nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Escucha, cómo está hablando de su ministerio, comenzando desde Galilea, su bautizo y todo lo que hizo. Y me encanta cuando dice, sanó a muchas personas, ayudó a otros más, a los atormentados, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea. Y en Jerusalén lo mataron, colgándolo en una cruz. Si alguien sabe de crucifixión, son los romanos. Y si alguien son especialistas en crucifixión, son precisamente los oficiales romanos. Ellos son los que, declaran quiénes son crucificados o no. La vida de muchas personas depende de ellos. ¿Qué mensaje? Fue crucificado, y seguramente esto tiene que ver con Cornelio. Entonces, él sabe lo que significa crucificar a las personas. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Me gusta mucho esta parte cuando dice que lo mataron colgándolo en una cruz. Para ese momento, la muerte parecía que tenía la última palabra. Lo mataron colgándolo en una cruz. ¿Qué mensaje? La muerte, que forma parte de la vida. Y Jesús ingresó a este mundo como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros hasta las últimas consecuencias, que es la muerte. Sin embargo, pero resucitó. Y eso lo cambió todo. Lo que parece que es definitivo, lo que pareciera que nada se puede hacer con la muerte, Jesús lo cambió.
Nos dice, lo mataron, lo asesinaron y lo crucificaron ahí. ¿Cómo resume toda esa historia? Vamos de horror, vamos de miedo, de tristeza, de confusión, pero nos dice, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido. ¿Cómo seleccionan las palabras? Dios no apareció Jesús a muchas personas y solamente a nosotros, porque somos mejores personas que los demás. No, Dios nos eligió para verlo. Y nos dice, después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios lo había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Por supuesto que esto lo que nos muestra es que Él pensó, ¿por qué Él? ¿Por qué Dios me eligió? Yo era pescador con mi familia, mis hermanos, y era mi forma de vida. Y seguramente recuerda cuando llegó Jesús y lo llamó, y Él decidió seguirlo y todo lo que pasó. Y se preguntaba una y otra vez, y después me convertí en seguidor, discípulo, apóstol. Todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y pensaba, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ahora lo entiende. Dios me eligió, incluso de antemano, antes de que yo pudiera saber algo, Dios ya me había elegido. ¿Cómo lo maneja? En el sentido de que ya entendió. No me eligió por algo que yo tenía o hacía o pudiera hacer, bueno o malo, sino me eligió de antemano. En sus propósitos, en su soberanía y libertad, nos escoge. No al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano, para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Como lo dice ahora, no solo, por supuesto que estuvimos con Él, sino vivimos con Él. Entonces, porque probablemente está adelantándose a que si Jesús existió o no, fue real o verdadero, era un espíritu, un fantasma, era imaginación, sueños, no. Dice, nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos y todo cambió, nos dice, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha convertido? ¿Cómo Él ahora a través de su predicación podemos entender que tuvo que pensar muchas cosas? Su elección, su llamado, ahora su predicación, su relación con Jesús, todo ese tiempo que pasaron juntos, nos dice, es grandioso. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él. Por supuesto que lo conocemos. Entonces, después de que se levantó de los muertos, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó, escucha, para ser juez de todos. Y nos dice, los que están vivos y de los que están muertos. ¡Wow! Vean la dimensión tan grande. Por eso cuando viene Jesús, y Pedro ahora entiende a través de la resurrección la dimensión tan grande de lo que Él dijo, de lo que Él hace y de lo que Él hará. Entonces designó a quienes para ser el juez de todos y de los que están vivos y de los muertos. De Él ahora hablará de las Escrituras. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree. ¿Cómo ha entendido ahora las Escrituras? ¿Cómo puede resumirlo todo? ¿Cómo puede, explicarlo con palabras esenciales, vitales? Ahora, todo lo que dicen los profetas, quiere decir que ha repasado todo lo que ha escuchado de los profetas. Ahora entiendo. Los profetas hablan de Jesús, los profetas lo señalan, todo el templo y las ceremonias señalan a Jesús. Él es la paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, nuestros pecados han sido perdonados. Mira la buena noticia.
Dios no tiene favoritismos, Dios no hace acepción de personas. Dios tiene que ver con todas las personas, no solamente determinadas personas o las mejores personas. Esa paz con Dios se traduce en el perdón de nuestros pecados. Todo eso que nos asedia, nos agobia, nos impide, nos bloquea verdaderamente, Dios no lo perdona. ¡Wow! Toda esa inseguridad que tenemos, ¿y qué voy a hacer con todos mis pecados? ¿Qué va a pasar cuando esté en la presencia de Dios? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo puedo? O sea, no puedo ni siquiera imaginar, Señor, cuando esté contigo y todo lo que pasó y todo lo que hice y todos los desastres que hice. ¿Qué va a pasar con nosotros? Por eso es una buena noticia. Viene a resolver todo aquello que me atrapaba, que me impedía, y todas esas cuentas pendientes que iba a hacer con él, vino a resolverlos aquí en la tierra, no en el cielo. No se esperó a que llegáramos al cielo, vino a reservarlos aquí, a que se resolvieran de una vez por todas y para siempre. Y nos dice, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y los que están muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él, ¡wow!, ¡qué dimensión universal para todos! Todo el que cree en Él, nos dice, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre, no por medio de la bondad del pecador y sus buenas intenciones y sus deseos de ya no pecar, nada de eso. Se le perdonarán, vamos, en la autoridad de Jesús, en la autoridad de quien hizo posible la paz con Dios. Nos dice, de Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¡Qué buena noticia! Nos dice, los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo. De Él dan testimonio todos los profetas, que resumen de la ley, de todo lo que Él ha escuchado. ¿Cómo puede leer ahora a los profetas en clave de Jesús? En clave, vamos, de vida eterna, en clave de resurrección, en clave de lo que vino a ser Jesús. Entonces, cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados en su nombre. Entonces, el mismo Espíritu Santo que le dijo, tienes que ir con ellos, ve a casa de Cornelio. Deja a un lado tus prejuicios y tus imaginarios religiosos. Todo lo que tenía disponible para él, toda la bendición que estaba ahí, recuerda, todo lo que tenía que aprender en casa de un inmundo, de un gentil, de un impuro. Antes de entrar a esa casa, ¿qué hago aquí? ¡Qué barbaridad! Bueno, el Espíritu Santo ya me trajo, bueno, Señor, ya estoy aquí. Claro, sus prejuicios, sus ideas. ¿Qué hago aquí? Así es, Dios tiene bendiciones donde menos imaginamos. Recuerda, tenemos mucho que aprender de la fe de otros, de su historia con Dios, vamos. Y eso es un regalo para nosotros. Entonces, mientras Pedro estaba aún diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pedro había tenido la experiencia, vamos, del Espíritu Santo a través, vamos, en su tiempo de discípulo con Jesús y especialmente en su tiempo como apóstol de Jesús. Había tenido la experiencia, vamos, del Espíritu Santo en su vida, pero era temporal. Venía y se iba, era lleno del Espíritu Santo y hacía y veía, vamos, cómo Dios lo usaba. Sin embargo, fue hasta Hechos 2, donde viene el Espíritu Santo y viene esta gran manifestación de la presencia del Espíritu Santo, vamos, en todos los que estaban reunidos y vienen a recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro conoce no solo la experiencia del Espíritu Santo, sino ahora la experiencia de la presencia
permanente del Espíritu Santo, como una señal de Dios para una persona. Pero ellos entendían, el Espíritu Santo solo tiene que ver con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo solo es sinónimo del pueblo de Israel. O sea, quiere decir, escucha, que cuando Pedro llegó ahí a la casa de Cornelio, llevaba seguramente sus manuales de teología, de sana doctrina, de teología sistemática, de Jerusalén, del pueblo de Dios. Claro, así llevamos nuestros manuales de teología y estamos muy seguros de que así son las cosas. Pero probablemente cuando vio todo eso, pues tuvo que romper sus manuales de teología, con sus resúmenes, sus fantásticos apuntes. Se dieron cuenta que Dios va más allá de nuestras teologías, nuestras sanas doctrinas, que de sanas no tienen nada, pero finalmente son doctrinas. Entonces Dios siempre va más allá de nosotros. Escucha, nuestras teologías y nuestras doctrinas no abarcan a Dios, solo lo señalan. Dios es inabarcable, no hay manera. Como dice Pedro, lo vemos, Pablo como lo dice, lo vemos como por un espejo. Lo vemos solamente una idea, una sombra nada más. Como por espejo, un reflejo, un destello nada más. Esas son nuestras teologías. Si alguien que conoce verdaderamente a Dios, dice, vemos a Dios como por espejo, un destello, una luz nada más. Los que medio conocen a Dios asumen que sí de veras conocen a Dios. Pero los que verdaderamente conocen se dan cuenta que Dios rebasa todas nuestras expectativas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras teologías, nuestros apuntes, nuestras certezas. Dios las rebasa. Y mira lo que dice. Mientras tanto, Pedro estaba aún diciendo estas cosas y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Y el primer apunte que rompió fue el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para piadosos, judíos, del pueblo de Israel, y solo el Espíritu Santo tiene que ver con ello y nada más. Y los de afuera, lástima. Pero tuvo que romper su manual del Espíritu Santo. Adiós, mira, estaba viendo eso. Todo, cómo descendía de la misma manera que él. Y Dios le estaba diciendo, a ellos les estoy concediendo el Espíritu Santo como a ti. Y por lo tanto, tú no eres diferente de ellos. Tú no eres superior a ellos. Somos iguales delante de Dios y por supuesto en la recepción y en la presencia del Espíritu Santo reconocer a otros. ¿Te acuerdas que dijimos dónde está Dios? En el cielo, entre nosotros, en nosotros y en el otro. Cuando tú reconoces que Dios está en el otro, estás reconociendo la obra de Dios, a Dios en el otro. O nada más, ahí no está Dios, ahí menos, no, con esa idea, no mucho menos. Cuando reconocemos a Dios en el otro, se acaban las diferencias, se acaban los enfrentamientos, las discusiones. Dios está en el otro, me guste o no. Entonces quiere decir que estoy llevando la obra de Dios más allá de lo que puedo entender, o aceptar también. Nos dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro, porque no lo dejaron ir solo. No vaya a ser que algo te pase, si te atrapen, es un engaño, es algo. ¿Y qué vamos a hacer ahora con la iglesia de Jerusalén? Él era el líder de Jerusalén. Por eso Dios lo llevó ahí. Acuérdate, las comunidades y las iglesias no van más allá de sus líderes. Sus líderes son conservadores, prejuiciosos, limitados, celosos de Dios. Imagínate cómo es la congregación. Las congregaciones no van más allá de sus líderes. Si sus líderes no se preparan, no estudian, por supuesto que generan a una congregación así y tratan a su congregación como menores de edad. Pero si sus líderes, son sensibles al Espíritu Santo, déjame decirte, Dios te va a llevar a muchas casas de Cornelio para que aprendas. Dios te va a llevar a distintas casas de Cornelio para que digas, ahora veo
que Dios hace muchas cosas, ahora veo que Dios no hace acepción de personas, ahora veo que Dios no hace favoritismos. Y cuando veas la obra de Dios ahí, Señor, pues rompes tus manuales, ya rómpelos además, ya debes romperlos, como si ya no hubiera nada que aprender. Al contrario, rompe tus manuales y compra cuadernos nuevos. Vamos, para que aprendas y tomes notas nuevas. Precisamente para eso es Bálsamo en Línea. Es una propuesta. Son propuestas de lectura, significaciones nuevas, para que tengas cosas nuevas que escribir. Para que el Espíritu Santo te muestre. Entonces, que Dios te lleve a muchas casas de Cornelio. Para que digas, Señor, y yo pensé que sabía. Yo creía que conocía, que sabía, que tantos años en Cristo, nada de eso. Siempre hay mucho que aprender, pero si no quieres tirar tus manuales viejos, tu primer curso, tu primera Biblia, qué maravilla, entonces hay que ir. Y mira lo que está aprendiendo Pedro. Por eso lo llevó, porque es el líder de la iglesia de Jerusalén, para que viera y todo lo que venía y toda la bendición que estaba ahí. Entonces, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y déjame decirte, Dios siempre lo dijo. Que no lo entendamos o no lo creamos o no lo aceptemos es otra cosa. Dios siempre lo dijo, desde los profetas, que el don del Espíritu Santo era para todos. Pero entonces ahora veo la dimensión de Dios, los planes de Dios. Claro, eso lo tenía que hacer Pedro, porque es el líder de la comunidad, y que todos los líderes, vayan a casas de Cornelio para que aprendan muchas cosas, para que las congregaciones avancen a todo lo que hay por delante para nosotros. Entonces nos dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también, me encanta la palabra, era dado a cuentagotas, era bueno, un poco aquí, un poco allá, no, era derramado. La abundancia, la generosidad de Dios. Dios se entrega, ¿no? Entregó a su Hijo por nosotros. ¡Qué generosidad! Derramando el Espíritu Santo. Entonces, sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios en otras formas, otra manera de alabar a Dios. Señor, lo mismo que nos pasó a nosotros. Pedro escuchó hablar de Dios, las maravillas de Dios en otros idiomas. ¡Wow! Ellos, la casa de Cornelio, pues ¿quiénes son, Señor? Son gentiles, son inmundos, son impuros. Y Dios tiene ahí muchos planes. Entonces Pedro también no solamente rompió su manual de quién es pueblo de Dios, del pueblo de Israel, rompió su manual del Espíritu Santo, el de salvación. ¡Wow! ¿Cuántos manuales rompió? Editados por la iglesia de Jerusalén. Rompió. Y ahora el último que rompía era el del bautizo. Mira lo que nos dice. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados? Ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo hicimos. Claro, si no podemos traducir, nuestras teologías en Dios con nosotros y Dios en el otro, pues entonces no hemos avanzado. Nos dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y después Cornelio le pidió que se quedara, varios días con ellos, y ahí comenzó una iglesia. Y ahí comenzó. Él cuando llegó, él no quería ir. No quería ir, Señor, ¿cómo crees? Son inmundos, son romanos, es un oficial romano, no sabes todo lo que está pasando. El Espíritu Santo le dijo, ve con ellos, porque yo los envié.
Yo tengo un plan allá. Y que Dios nos permita ir a muchos lugares, a muchas casas de Cornelios y conocer a muchos Cornelios, porque tienen mucho, mucho que aprendernos, mucho, mucho que enseñarnos. El Espíritu Santo descendió, vamos, sobre todos los que escuchaban, que el don del Espíritu Santo también era derramado a los gentiles. ¿Dónde está Dios? Ya vimos. Está en el cielo, está entre nosotros, está en nosotros. ¿Y dónde está más? En el otro. Tenemos que avanzar. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y que nos lleve a esas casas donde asumimos que ahí no debemos ir, no debemos entrar, pero ahí hay muchos Cornelios que tienen mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de los demás y para que Dios, vamos, siga mostrándonos sus maravillas. Y tú eres maestro y maestra, pues vamos a romper todos nuestros apuntes para que vengan apuntes nuevos de todo lo que Dios está haciendo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias porque hay mucho que aprender, Señor. Nos quedamos atorados y nuestra magnífica enseñanza se convierte en un estorbo, en un ancla y no nos deja avanzar. Ayúdanos a que la enseñanza, todo lo que aprendimos, sirva para conocer más de ti a través de otros. Y sí, llévanos a distintas casas de Cornelio para aprender de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.